Queremos saludarlos y nos presentamos. Mi nombre es Estela. Mi nombre es Rosbel Buitrago. Somos esposos, estamos casados hace 21 años, tenemos un hijo de 19 años y este testimonio comienza el año pasado, cuando tenía yo 4 meses de embarazo. Me diagnosticaron a mi hija con anencefalia. Ese momento fue muy difícil porque me dijeron que el cerebro de mi hija venía por fuera, entonces que no tenía sentido tenerla. Me tocó un médico desafortunadamente muy duro, un hombre diría yo despiadado, porque me dijo en una manera muy fuerte que me deshiciera de mi hija, que no valía la pena tenerla, que no tenía sentido, porque la anencefalia no tenía cura, no tenía sanación. En ese momento me sentí supremamente triste, sentí que el mundo se me vino encima. Entonces él me dijo: no se preocupe, deshágase de ese bebé y después puede tener más. Yo agaché mi cabeza y me puse a llorar porque estaba ilusionada con mi niña. Estábamos muy felices esperando a mi hija. Y entonces en ese momento él llamó a 2 personas, a 2 trabajadoras, para que me aconsejaran. Resulta que el consejo que ellas me dieron fue el siguiente: aborte, nosotras la vamos a preparar por 3 días y después de que usted aborte, después de que le saquemos su hija, se la vamos a mostrar para que usted sepa que es suya. Eso a mí me aterrorizó, me pareció muy triste, porque yo creo en Dios, porque yo defiendo la vida. Entonces yo les dije que por favor pararan, que no me dijeran absolutamente más nada, que yo iba a tener a mi hija, así fuese un monstruo, que a mí no me importaba, porque definitivamente la vida es de Dios, les dije yo, y yo no mato a nadie. Si Dios me la mandó, que Dios se la lleve cuando Él quiera. Por favor, yo me quiero ir, llámeme en un taxi. Yo vine a mi casa y pasé 2 días muy triste porque, bueno, qué madre que está ilusionada con su hijo, quiere que le digan que no hay solución y que no hay remedio. Cuando vine a mi casa le dije a mi esposo la noticia y él me dijo algo que me llenó mucho, algo que me gustó mucho. Me dijo: sabes, Estela, nuestro deber y nuestra obligación es amar y alabar a Dios, glorificarlo en las buenas y en las malas. Esta criatura es de Él y que se haga la voluntad de Él. Eso me pareció muy lindo y eso me llenó. Y yo le pedí a Dios mucha fortaleza. 2 días después, yo puse mis manos en mi vientre. Y quiero hacer un paréntesis para contarles que hace años atrás, cuando yo leí el Evangelio de San Lucas, en la Anunciación, hay una parte que me enamoró. Y esa parte es cuando el ángel le dice a la Santísima Virgen María que su prima Isabel está embarazada ya en su vejez y que tiene el mes 6º de embarazo, a la que llaman estéril. Y eso me pareció muy hermoso porque enseguida dice: porque para Dios nada es imposible. Y yo me enamoré de ese versículo de la Biblia y yo dije: sí, para Dios nada es imposible. Si algún día Dios me diera una hija, se llamará Isabel. Cuando me dijeron que era niña, se llamó Isabel. Entonces, 2 días después, yo me puse mis manos en mi vientre y yo le dije: Isabel, yo te voy a defender de todo y de todos. Yo te amo, yo te acepto y de todo corazón, mamita, vengas como vengas, yo te voy a recibir. Pasaron los días, regresé a Masitas en el hospital y siguió el acoso. Todos los médicos y las doctoras que me veían seguían insistiéndome: aborte, aborte, no tiene sentido seguir con ese embarazo. Y siempre les decía lo mismo: yo no soy Dios, es mi hija y ella va a nacer. Ella va a nacer porque yo defiendo la vida, porque yo no mato a nadie. Resulta que ya
faltando poco para los 6 meses, porque acá en Nueva York la ley ampara el aborto hasta los 6 meses. Y entonces ya faltando poco, ya la que manda jefa de los médicos me llamó y quiso hablar conmigo y me dice: señora Estela, usted sabe muy bien lo que está haciendo, su vida va a cambiar. Yo le aconsejo que aborte, le falta una semana para los 6 meses, va a ser muy traumático para usted. Yo quería cesárea, desde el principio yo les exigí cesárea, no me querían hacer cesárea, decían que no tenía sentido si mi criatura iba a nacer muerta, porque me dijeron que ella se moría en mi vientre, a los 5, a los 6, a los 7, a los 8 meses, siempre me lo dijeron. Entonces, que para qué cesárea si igual ella iba a nacer muerta. Y yo les dije, mi hija va a nacer con dignidad y con justicia. Así mi hija dure 2 segundos, yo quiero que mi hija nazca con cesárea, porque si trae el cerebro como ustedes dicen, entonces yo quiero que ella no se lastime al nacer, que ella nazca bien. Y me dijeron, no tiene sentido, señora, usted va a quedar cicatrizada y usted va a quedar muy traumada si tiene esa criatura y va a sufrir mucho. Y llegó un momento en que yo le pedí al Espíritu Santo fuerza y que me ayudara y me inspirara. Y yo miré a esa doctora a los ojos y le dije, doctora, ¿usted por qué no me explica algo? Usted me dice que yo voy a quedar muy traumatizada si yo tengo a la bebé. Ahora respóndame. Matarla, cortarla a pedazos, ¿usted cree que eso no me va a traumatizar en un futuro? Matar es legal, ¿verdad? Pero no traumatiza. Entonces ella agachó la cabeza y al momento la levantó y me dijo, sí, usted tiene razón, pero es la ley y nosotros tenemos la obligación de decirlo. Y yo les dije, usted es mamá. Ustedes son mamá, porque habían varias doctoras juntas. Si ustedes son madres, ¿cómo es posible que me repitan tanto lo mismo? Yo amo a mi hija y yo la acepto como ella es. Ahí terminó porque ya se iban a cumplir los 6 meses. Llegó la hora del parto y no me querían hacer cesárea. Antes del parto yo leí un libro del padre Ignacio Larrañaga y dice el padre Ignacio Larrañaga que cuando un bebé se está formando hay más de 30.000 genes que se están poniendo de acuerdo para formar a la personita. Entonces, cuando decía en el libro que Dios sabe cuándo un gen se va a desordenar, porque todos los genes tienen que ir en un solo orden, y si Dios sabe que un solo gen se va a desordenar y que dependiendo de ese gen puede venir mongolismo, ceguera, o puede venir invalidez o muchas otras clases de desórdenes genéticos, si Dios lo permite es por algo, porque nada se sale de las manos de Dios, porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas, porque Dios es amor, porque Dios es misericordia y Dios no permite nada que nos lastime más allá de nuestras fuerzas. Y eso me pareció tan lindo y yo le dije, Señor, tú sabías, Señor, que cuando Isabel se estaba formando, un gen se iba a desordenar y tú lo permitiste. Y si tú lo permitiste, Señor, es porque tú eres sabio y tú sabes que esto tiene un propósito. Y lo acepté. Y tuve fortaleza durante el embarazo. Cuando ya me tenían preparada para hacerme la cesárea, ya me tenían lista, entonces llamaron a mi esposo y el cuarto se llenó nuevamente de médicos. Y dice uno de ellos, señora, ¿usted sí está segura que quiere cesárea? Mire que no tiene sentido, su hija igual va a nacer muerta. ¿Usted qué piensa? Si quiere le aplicamos los dolores para que la tenga de una vez por vía natural. Y yo decía, Dios mío, pero qué acoso, qué ganas tienen los médicos de que mi hija muera. Y entonces le dije a mi esposo, ¿usted qué dice? Y él me dijo, haz lo que tu corazón te dicte. En ese momento yo recordé la promesa que le había hecho Isabel de defender